¿Qué harías si te obligaran a casarte con un hombre en coma para salvarle la vida a tu hermana? ¿Y si ese matrimonio, nacido del chantaje, te llevara directo al corazón de una conspiración que podría matarte o salvarte? Elena Valverde no soñaba con castillos ni príncipes. A los 28 años, su mundo se reducía a dos prioridades: sobrevivir y mantener con vida a su hermana menor. Pero una mañana en el hospital, vestida de blanco frente a un hombre inconsciente, su destino cambió para siempre. Detrás de ese lecho clínico no solo latía un corazón dormido, sino secretos que, si despertaban, podían sacudir los cimientos de una de las familias más poderosas del país. Elena tenía las manos heladas. Afuera, el sol pegaba contra el ventanal del hospital como si nada importara. Pero adentro, en aquella sala estéril y silente, el tiempo se había detenido. «Firma aquí», dijo Gustavo Vega, con la voz seca y firme, señalando una línea punteada en un documento que parecía más una sentencia que un contrato. Ricardo Vega, el hombre con quien supuestamente iba a compartir su vida, yacía inmóvil sobre la cama, conectado a máquinas, sin emitir sonido alguno. Su rostro perfecto, inexpresivo, era la imagen más cruel de lo irreversible. Elena apretó el bolígrafo, miró el papel, luego a Ricardo, después, al padre de ambos. ¿De verdad tengo que hacer esto?, susurró. Sí, a menos que quieras ver a tu hermana morir sin tratamiento. Y así fue como comenzó todo. No con una canción de bodas. No con un beso. Sino con un chantaje. Con una firma. Con una mentira disfrazada de sacrificio. Lo que Elena no sabía entonces era que ese acto forzado, esa decisión tomada entre la desesperación y el miedo, iba a abrir la puerta a algo mucho más grande que el destino de su hermana, o incluso su propio futuro. Porque detrás de cada silencio de Ricardo, detrás de cada sonrisa falsa de Gustavo, se escondía una historia enterrada. Una historia que hablaba de traición, poder, culpa y amor. Un amor que no estaba destinado, pero que, contra todo pronóstico, iba a brotar como una raíz en la grieta de la tragedia. La luz de la mañana se coló a regañadientes por la ventana del pasillo del hospital, pintando de gris las paredes impecables. Elena Valverde avanzó con pasos vacilantes, sosteniendo el bolígrafo como si fuera una cuerda al borde del abismo. Cada paso crujía en el suelo frío, recordándole que esta no era la antesala de una boda feliz, sino el preludio de una transacción impuesta por el poder y el miedo. En la habitación, el silencio era tan cortante como el bisturí. Ricardo Vega reposaba inmóvil, conectado a máquinas cuyos pitidos marcaban el ritmo de un reloj sin alma. A su lado, Gustavo Vega, el patriarca, esperaba con la paciencia calculada de quien tiene todo bajo control. Sus ojos no ocultaban la satisfacción de quien ha ganado la partida sin mover una ficha. «Elena», dijo Gustavo, su voz grave llenando el espacio, «sin este matrimonio, tu hermana Camila morirá». Elena alzó la mirada hacia el hombre que, hasta hace días, apenas conocía. Sus palabras rebotaron en su pecho. «Mi hermana, Camila, morirá». Cada sílaba llevaba el peso de una sentencia. Se arrastró hasta la camilla y se inclinó sobre el documento. La hoja en blanco solo exigía una firma, pero le pedía el precio de su libertad y su dignidad. Cerró los ojos y recordó la última noche con Camila. Su risa a medias, el brillo de su esperanza pálida. Aquella hermana menor que la había necesitado siempre. ¿Qué persona haría lo que sea por salvar a su sangre? Con la mano temblorosa, trazó su nombre en la línea punteada. El sonido de la pluma rozando el papel retumbó en sus oídos como un latido grotesco. Cuando levantó el bolígrafo,
Ya no quedaba nada de la mujer que soñaba con grandes proyectos de arquitectura. En su lugar, había una esposa por conveniencia. Una pieza en el ajedrez de un imperio despiadado. Gustavo alzó el documento con una sonrisa gélida. «Bienvenida a la familia», susurró. «Señora Vega». En ese instante, Elena se dio cuenta de que no solo había vendido un apellido. Había hipotecado su vida, su corazón y el futuro de la persona a quien más amaba. El cortejo avanzó en silencio por la fría capilla. Los cirios proyectaban sombras alargadas sobre los vitrales, como si las almas errantes quisieran colarse entre los rayos mortecinos. Elena, vestida de riguroso negro, apenas podía sostener la mirada. Frente a ella, el ataúd de Sebastián Vega, su prometido meses atrás, descansaba inerte, sellando para siempre un futuro que jamás llegó a existir. Cada paso que dio hacia el altar retumbó en su pecho. Recordó aquella noche de despedida de soltero, la risa de Sebastián, su abrazo fraternal y la promesa de un para siempre, que ahora olía a luto. La voz de la voz grabada en su mente emergió de pronto. Elena, si algo me pasa, busca en la caja fuerte de papá. Yo confío en ti. Fue un susurro, apenas audibles sus últimas palabras antes del accidente. Un secreto enterrado en la memoria. Un rompecabezas que se negaba a encajar con la verdad oficial. Frenos fallidos, en una carretera solitaria. Al fondo, entre la tribuna de invitados, 3 figuras permanecían inmóviles. Ricardo Vega, el hermano mayor, con la mirada ausente. Gustavo Vega, el patriarca, hierático, y Sofía Martínez, el ama de llaves, con los ojos vidriosos pero llenos de determinación. Cuando el féretro descendió, Elena sintió que la tierra la llamaba. Urgente e implacable. En lugar de sollozar, el frío de la traición la invadió. Algo en este accidente no huele a accidente. Después de la misa, mientras los presentes ofrecían flores y condolencias, Sofía se acercó a Elena con un pañuelo en la mano. Su voz, apenas un hilo. Señorita, Ricardo estaba investigando a su padre. Dijo que encontraría pruebas de algo muy grave. Estoy segura de que su accidente no fue accidente. Elena palideció. Entre la multitud, los clientes del imperio y los parientes afligidos no imaginaban que aquel llanto escondía una conspiración que podría sepultar no solo un hombre, sino un imperio entero. Con el crujir de la tierra bajo sus zapatos regresó al coche fúnebre. Afuera, el viento agitaba las hojas secas, como si el pasado reclamara justicia. Y allí, en la soledad del asiento trasero, Elena apretó los puños. El secreto de Sebastián será mi lucha. Mientras el coche partía hacia el crematorio, su mirada se posó en el horizonte grisáceo, donde los muros del Imperio Vega se alzaban imponentes. Sabía que, para salvar a su hermana y vengar a su prometido, debía adentrarse en un laberinto oscuro de mentiras y traiciones. Cada mañana, Elena atravesaba el zaguán del ala norte del hospital con un viejo volumen de poesía bajo el brazo. A cada paso, el golpeteo de sus botas esperaba el compás del pitido del monitor que mantenía con vida a Ricardo Vega. Para el resto, era la esposa que lee. Para ella, era el hilo delgado que la ataba a la esperanza y al remordimiento. Se sentaba al borde de la cama. Abría el libro y depositaba sus dedos temblorosos sobre la primera línea. Al pronunciar en voz alta aquel verso austero, veía en el rostro inmutable de Ricardo un suspiro casi imperceptible, como si su mente atrapada en la oscuridad del coma respondiera al sonido de su voz. Como el río que persigue el mar, así mi alma te busca a ti. Leía Elena,
y por un instante sentía que las máquinas aplaudían con ligeros zumbidos, reconociendo su presencia. En el interior de Ricardo, el desierto del coma no era vacío. Entre la penumbra, despertaban fragmentos de memoria. Un auditorio iluminado. Un joven de traje alzando una placa de «Mejor innovador sustentable». Y una mujer cuyo rostro destellaba claridad cada vez que ella le leía. Su subconsciente aferraba a esas sílabas como a un salvavidas, incluso cuando su cuerpo yacía inmóvil. Para Elena, aquel ritual era una tortura y un bálsamo. Repetía las sílabas con la voz rota, aferrada al juramento implícito de arrancarlo a la nada. Cada lectura la sumergía en su culpa. ¿Le habré mentido sobre mi verdadero motivo de estar allí? Y en su fuerza, ¿será esa voz la chispa que lo arrastre fuera de la oscuridad? Una tarde, mientras Elena pronunciaba los últimos versos de un poema sobre la lucha por renacer, el monitor registró un cambio sutil, un ligero aumento en la presión arterial. Como si el corazón de Ricardo despertara a una verdad más profunda. Elena entrecerró los ojos y, con la voz quebrada, murmuró: «Ricardo, si me escuchas, suéltame una señal». El pasillo se inundó del eco lejano de pasos apresurados. La doctora Herrera apareció con mirada expectante. «Ha habido una variación significativa», anunció en voz baja. «Sigue hablando, Elena». Ella volvió al libro, y sus palabras se elevaron como plegarias. Y en ese delicado vaivén entre dolor y esperanza, Elena entendió que su voz ya no solo servía para cumplir un deber forzado, sino para encender la chispa que salvaría a ambos. Aquella tarde, el pasillo del hospital se tiñó de conspiración. Sofía Martínez, el ama de llaves que había servido a los Vega durante 2 décadas, la aguardaba junto a la puerta de la habitación de Ricardo. Sus manos arrugadas sostenían un sobre amarillento, como una reliquia de traición. «Señorita Elena», susurró Sofía, con la voz quebrada, «hay algo que debe saber. Ricardo no llegó al coma por un accidente fortuito. Él estaba investigando a su padre». Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El intercambio de miradas entre la lealtad de Sofía y su propio tormento interno la obligó a recomponerse. Aquel sobre contenía una foto en blanco y negro. Ricardo, en un humilde café, revisando documentos con Carlos Delgado, un periodista de investigación. Junto a la imagen, había notas manuscritas, permisos falsos, presión sobre comunidades, desplazamientos forzados. Esa noche, mientras el murmullo del Hotel del Imperio resonaba tras su habitación, Elena recibió un mensaje cifrado al móvil. «Necesito verte. Carlos Delgado». Era la llamada que tejía la última pieza del rompecabezas oculto. Él prometía pruebas sólidas y testigos dispuestos a hablar. Un paso más hacia el abismo de la verdad y de la justicia. Elena entendió que su papel había cambiado. Ya no era solo la esposa impuesta ni la hermana desesperada. Debía convertirse en aliada de la verdad. Aun si eso la llevaba a enfrentarse al hombre que la había salvado o traicionado. La noche había caído cuando el pitido del monitor cambió. Más fuerte y decidido. Elena, que repasaba notas al pie de la cama, alzó la vista enloquecida. Los párpados de Ricardo temblaron. Se abrieron y, por primera vez en meses, fijaron su mirada en ella. Un murmullo de máquinas y respiradores llenó la sala. Ricardo exhaló con un hilo de voz ronca. «¿Quién eres?» Elena contuvo el aliento. En lugar del hombre frío que esperaba, encontró en sus ojos un destello de duda y un eco de reconocimiento. «Soy Elena, tu esposa». Ricardo parpadeó, confuso.
Apoyó la mano temblorosa sobre la suya. Bajo la superficie de su sorpresa brillaba otra chispa. La memoria fragmentada de una joven que lo había cautivado en un congreso de arquitectura. Lentamente, su mente reconstruyó escenas olvidadas, un escenario iluminado. Aplausos, un proyecto de viviendas sustentables, y ella, extendiendo un folleto con su nombre y un gesto amable. Te vi hablar de proyectos para comunidades. Balbuceó. Quise hablar contigo. Pero... Elena se arrodilló junto a la cama, con el corazón latiendo en duelo y alivio. Yo... nunca te lo dije. Confesó. Mi hermana... mi vida... me trajo aquí por obligación. Pero tu voz... me salvó también a mí. Se detuvieron, enfrentando un torbellino de emociones. Culpa. Gratitud. La pasión contenida de dos almas que se descubren en el umbral de la verdad. Ricardo la miró, frotándose el mentón, como si analizara cada palabra con nueva lucidez. No recuerdo ese congreso, dijo despacio. Pero sí tu voz. Me aferré a ella para no desvanecerme. Elena sintió que su propia voz temblaba, rendida ante la revelación. Entonces... estamos conectados más allá de este cuarto, murmuró. La tensión dio paso a un entendimiento puro. No serían dos prisioneros de un matrimonio impuesto, sino cómplices de un despertar conjunto. Con voz firme, Ricardo añadió, necesito saber la verdad sobre mi padre. Y tú necesitas proteger a tu hermana. Trabajemos juntos. Ella asintió, con una mezcla de alivio y determinación que resultaba casi dolorosa de tanto anhelarla. Juntos, repitió, como socios, en ese silencio cargado de posibilidades. Sellaron el pacto con una mirada llena de esperanza y desafío. El hombre que despertaba y la mujer que lo leyó de coma a conciencia. Ahora unirían sus fuerzas para deshacer las redes de mentiras tejidas a su alrededor. Tras el despertar de Ricardo, la atmósfera en la mansión Vega se tornó electrizante. Gustavo Vega, impecable tras su escritorio de caoba, lo saludó con una sonrisa medida. Sin embargo, en esa bienvenida se escondía un desafío envuelto en caricias de tiburón. Bienvenido de nuevo, hijo, dijo Gustavo, reclinándose. Me alegra verte consciente. Pero recuerda, este matrimonio tiene sus obligaciones. Ricardo la miró. Elena sintió un escalofrío. Aquella voz paternal, llena de cortesía, llevaba la amenaza de un contrato no negociable. Esa misma tarde, Elena fue citada en el despacho de Gustavo. El imponente ventanal mostraba las torres del imperio que él había edificado y que ahora lo protegían como muros de acero. Se sentó frente a ella, desplegando un sobre con billetes y documentos oficiales. $1 millón en efectivo, anunció, para que te marches y dejes en paz a mi hijo. Sin demandas, sin escándalos, tu hermana seguirá recibiendo el tratamiento. Elena contuvo las lágrimas. Sus entrañas se debatían entre el instinto de supervivencia y la dignidad traicionada. El dinero parecía una tentación letal, casi seductora. ¿Y Ricardo?, preguntó con voz débil. ¿Qué será de él sin mí? Gustavo apoyó las manos sobre la mesa. Los nudillos blancos. Seguiremos cuidándolo. Tú no debes preocuparte por eso. Solo tú te olvidas de que él tiene un imperio detrás. Elena salió tambaleándose, consciente de que había cruzado un umbral. Su lucha por la verdad ahora tenía un precio que iba más allá de las mentiras de Gustavo. Aquella noche, con el corazón partido, descubrió otro secreto inesperado. El ardor de sus días recientes le recordaba que algo había cambiado en su cuerpo. La prueba confirmó lo que su intuición ya le susurraba. Estaba embarazada.
La noticia se clavó en su pecho como una daga doble. Un milagro de vida que nacía en medio de la conspiración. Y la certeza de que Gustavo nunca permitiría que un heredero diferente al suyo floreciera en las sombras de su imperio. Sentada en la penumbra de su cuarto, Elena acarició la prueba con manos temblorosas. Entre el dolor de la traición y el miedo al futuro, sintió crecer una determinación nueva. Proteger esa vida. Cueste lo que cueste, incluso si debía enfrentarse al hombre que la condenó y la tentó con billetes. El pesimismo que se cernía sobre Elena se disipó al recibir una llamada de Beatriz Vega. La madre de Ricardo. Su voz, grave y aliviada, confirmó lo que Elena temía y anhelaba a la vez. Beatriz había regresado de España cargada de pruebas irrefutables contra Gustavo. En la sala de reuniones del hospital, Beatriz desplegó una carpeta forrada en terciopelo. Correos electrónicos encriptados entre Gustavo y un taller mecánico. Instrucciones para manipular los frenos del coche de Ricardo. Y extractos de un testamento oculto que demostraban la intención de desheredar a sus hijos si no seguían la línea familiar. Cada página era un golpe en el estómago de Elena, un eco de la traición que había sentido al firmar aquel matrimonio forzado. Ricardo, pálido pero alerta, leyó en silencio. Sus puños se cerraron sobre los documentos. La sangre de hijo traicionado despertó en él la furia contenida de meses de coma. Beatriz lo observó con ojos húmedos. Tu padre, susurró, quiso aplastarte por denunciar sus crímenes. Pero ahora la verdad está en nuestras manos. Elena, con el corazón latiendo desbocado, comprendió la magnitud de la alianza que acababan de sellar. No solo protegerían la vida de su hija por nacer y el tratamiento de Camila, sino que llevarían ante la justicia al hombre que había convertido el amor en chantaje y la familia en arma. Con un último vistazo a la carpeta, Elena alzó la vista. Es hora de actuar. En ese instante, el eco de pasos apresurados resonó en el pasillo. La policía había llegado. Gustavo Vega, entre ojos furiosos y sonrisa forzada, entró en la habitación, solo para encontrar a su imperio desmoronándose bajo el peso de sus propios documentos reveladores. 5 años han pasado desde aquella fría mañana en la que Elena estampó su firma con el pulso roto. Hoy, el jardín de la vieja mansión Vega Valverde respira vida. Bajo un jacarandá de flores violetas, Sofía correteaba entre risas, persiguiendo mariposas que danzaban al amanecer. Su pequeño vestido blanco se movía al compás de sus pasos, reflejo de la inocencia que renace tras las heridas del pasado. Elena observaba desde el banco de piedra, su mano apoyada con ternura sobre la panza abultada de su segundo embarazo. A su lado, Ricardo sostenía una taza de café y la mirada fija en el cielo. Ambos recordaban cómo llegaron hasta aquí. Un matrimonio fraguado en el filo de la desesperación. La traición de quien decía amarlos. Y la alianza forjada en la justicia que finalmente liberó sus vidas. Mira. Mi valiente exploradora. Susurró Elena a Sofía, que había alcanzado una mariposa azul. Eres la prueba de que, a veces, la vida florece en las circunstancias más improbables. Ricardo asintió, apretando suavemente la mano de Elena. Nadie, ni siquiera Gustavo desde su celda, podría arrebatarles esa verdad. El valor real de una herencia no yace en títulos ni propiedades, sino en la libertad de elegir, en la dignidad recuperada, y en el amor que los sostuvo cuando todo parecía perdido. Sofía, con ojos brillantes de entusiasmo, buscó a sus padres y se abrazó a ambos. Aquella niña, mezcla de la fortaleza de Elena y la integridad de Ricardo, encarnaba la semilla de un legado nuevo. Papá,
¿Qué plantaste en aquel hoyo junto al árbol? Preguntó con curiosidad. Ricardo sonrió y se levantó. Recolectando la pala. Un retoño especial, respondió. Es un jacarandá bebé que plantaremos juntos. Así como este árbol creció fuerte tras el dolor, nuestra familia seguirá echando raíces profundas, capaz de resistir cualquier tormenta. Elena contempló el horizonte. La mansión restaurada ya no se erguía como un monumento al poder, sino como un hogar donde la justicia y la honestidad habían encontrado cobijo. En lontananza, se alzaba el edificio de la Fundación Nuevos Horizontes, donde Camila, sana y llena de vida, dirigía proyectos de vivienda sustentable para quienes fueron desplazados. Con la mano en el vientre, Elena sintió el latido de la nueva vida, una promesa de continuidad. Un eslabón que transformaría el pasado en lección y el dolor en impulso. Ven, Sofía, dijo Elena, incorporándose. Mamá y papá tienen algo que celebrar. Mientras la familia se reunía alrededor del jacarandá, plantando el retoño con risas y miradas cómplices. El sol de la tarde bañó el jardín en un tono dorado. Bajo aquel árbol naciente, la herencia que valía la pena permanecería viva. La libertad forjada en justicia. El amor conquistado contra el chantaje. Y la esperanza arraigada en el corazón de 2 generaciones.